En una ciudad bañada por las luces del atardecer, Héctor Fernández, un millonario conocido por su éxito en los negocios, yacía en la habitación de un lujoso hospital. A sus 68 años, Héctor había construido un imperio que le había dado fortuna y poder, pero poco en términos de amor o compañía. Se encontraba débil, abatido por una enfermedad que parecía empeorar día a día. El pronóstico era incierto y los médicos apenas lograban estabilizarlo. La soledad había sido su compañera durante años, pero en ese momento de fragilidad, algo dentro de él añoraba una conexión humana que no podía comprar ni controlar. En su mente resonaban recuerdos de su pasado, de decisiones que lo habían llevado a una vida próspera pero vacía. Había tenido amistades y relaciones, sí, pero ninguna verdadera. No había hijos, ni esposa que se preocupara realmente por él. Fue entonces cuando su mirada se posó en la joven enfermera asignada para cuidarlo, Clara. Ella entró al cuarto de Héctor con una bandeja de medicamentos y un aire de serenidad que contrastaba con el ambiente sombrío de la habitación. Su presencia era tranquila y meticulosa, con una gentileza que le resultaba familiar. Clara, una enfermera de 28 años, tenía un aspecto delicado, cabellos castaños claros y ojos verdes, llenos de una bondad inquebrantable. A sus espaldas traía un historial de luchas personales y pérdidas que habían moldeado su vida. Esa noche, mientras Héctor luchaba por descansar, observó a Clara preparando los suministros y organizando los medicamentos en una pequeña mesa junto a su cama. Un deseo casi irreal comenzó a formarse en su mente. Sabía que era improbable que la vida le concediera más tiempo, y se preguntó qué se sentiría tener a alguien cercano, alguien que pudiera estar allí, no como enfermera, sino como una familia. Sin pensarlo demasiado, y llevado por una urgencia desconocida, Héctor llamó a Clara cuando ella se disponía a salir de la habitación. «Clara, ¿podría pedirte un favor?», preguntó él con voz apenas audible, buscando las palabras adecuadas para expresar el impulso que sentía. Clara se detuvo, girando hacia él con un gesto de preocupación. Aunque conocía a fondo el protocolo profesional, había algo en la mirada de Héctor que la conmovió. Era la primera vez que veía tal vulnerabilidad en un hombre que siempre había proyectado fuerza y control. «Claro, señor Fernández, dígame, ¿en qué puedo ayudarlo?», respondió ella, acercándose a la cama. Héctor tomó una pausa, como si dudara de sus propios pensamientos. «Sé que es una petición extraña, pero me gustaría que finjas ser mi hija por un día. No me queda mucho tiempo, y no quiero pasar el tiempo que me queda completamente solo», confesó él, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él mismo. Clara quedó en silencio, sorprendida por la inesperada solicitud. Héctor, un hombre con fama de ser duro y distante, estaba abriendo una puerta hacia su mundo interior de una manera que pocos podrían imaginar. La idea le pareció a Clara tanto emotiva como dolorosa, pues ella misma había crecido sin una figura paterna. Había sido criada en un orfanato, sin familia, sin la calidez de un hogar. Comprendía bien el vacío que él experimentaba. Clara apenas podía asimilar la solicitud de Héctor. Aquel hombre que aparentaba tenerlo todo, pero estaba tan vacío por dentro, le estaba pidiendo una muestra de cariño que ella nunca había pensado en ofrecer a alguien más. La vida la había hecho fuerte y reservada, enfocada en sus responsabilidades como enfermera, y nunca había tenido la oportunidad de conocer a alguien a quien pudiera llamar padre. Sin embargo, el dolor y la vulnerabilidad en los ojos de Héctor resonaban en su corazón. Esa noche, después de terminar su turno, Clara regresó a su pequeño apartamento y reflexionó sobre lo que había sucedido. No podía apartar de su mente la imagen de Héctor, frágil y necesitado, pidiéndole ayuda de una manera que trascendía lo profesional. Su sentido de responsabilidad como enfermera era profundo, pero ¿estaba preparada para asumir ese papel tan personal y emotivo? Los recuerdos de su propia infancia comenzaron a invadirla. Había crecido en un orfanato, rodeada de otros niños, pero nunca había sentido el amor de una familia.
Sin un modelo de cariño paterno, había aprendido a valerse por sí misma y a no depender de nadie más. Sin embargo, la soledad que tanto Héctor como ella compartían era innegable, y ese sentimiento de vacío que él había revelado le hablaba a una parte de su propia historia. Finalmente, tomó una decisión. Al día siguiente, Clara regresó al hospital con una determinación que iba más allá de su deber profesional. Sabía que Héctor no tenía mucho tiempo y que probablemente esa sería su última oportunidad de experimentar algo parecido al amor familiar. Entró a la habitación con pasos decididos, y al verla, Héctor levantó la mirada con una chispa de esperanza en sus ojos. «Señor Fernández, he pensado mucho en lo que me pidió», dijo Clara, tratando de sonar calmada. «Si de verdad eso le brinda algo de paz, estoy dispuesta a hacerlo». Héctor esbozó una sonrisa débil, como si un peso inmenso se hubiera levantado de sus hombros. «Gracias, Clara. No tienes idea de lo que significa para mí. Hoy, por favor, llámame papá», dijo él, con la voz cargada de una mezcla de gratitud y tristeza. Aunque el término le resultaba extraño, Clara intentó acostumbrarse y pronto se encontró diciéndole papá con más facilidad de la que había esperado. Pasaron juntos toda la tarde, compartiendo historias y recuerdos. Héctor le hablaba de su juventud, de los sacrificios que había hecho para construir su imperio y de las oportunidades que había perdido por poner su éxito profesional por encima de su vida personal. Con cada historia, Clara descubría un lado de Héctor que contradecía su fama de hombre implacable y distante. En algún momento de la tarde, Héctor le pidió a Clara que le tomara la mano. Ella dudó por un instante, pero finalmente lo hizo, permitiéndose un momento de conexión que la hacía sentir como si, por primera vez, perteneciera a una familia. «Clara, ¿sabes? Si hubiera tenido una hija, me habría encantado que fuera como tú», dijo Héctor, con la voz quebrada por la emoción. Esas palabras hicieron que los ojos de Clara se llenaran de lágrimas, algo que no le sucedía con facilidad. En ese instante, el silencio de la habitación se sintió menos vacío, como si ambos hubieran encontrado una paz inesperada en la compañía del otro. Fue entonces cuando, para su sorpresa, la puerta se abrió abruptamente y una mujer de porte elegante y expresión fría entró en la habitación acompañada de un abogado. Al ver a Héctor y Clara tomados de la mano, frunció el ceño con evidente disgusto. «Héctor, ¿qué está pasando aquí?», demandó con una voz gélida y autoritaria. Clara soltó la mano de Héctor de inmediato, sintiéndose fuera de lugar. La mujer, que resultó ser Isabel, la esposa de Héctor, avanzó hacia la cama con una mirada calculadora. «Traje al abogado. Necesitamos que firmes el testamento de inmediato», dijo Isabel, sin molestarse en disimular su impaciencia. Héctor la miró con una mezcla de tristeza y resignación. Isabel nunca había mostrado el menor interés en él desde que se enfermó. Su matrimonio había sido una alianza de conveniencia y ahora, en sus últimos días, ella parecía más preocupada por su herencia que por su bienestar. Héctor lanzó una rápida mirada a Clara, como si buscara en ella una fuerza que necesitaba para enfrentarse a su esposa. «Isabel, no estoy listo para eso ahora. Solo quiero estar tranquilo», respondió Héctor, tratando de mantenerse firme. Isabel, con una expresión de desdén, dejó escapar un suspiro de exasperación. «¿Tranquilo? No hay tiempo para tus caprichos, Héctor. Necesito que firmes esto. Es lo mejor para todos», insistió ella, extendiendo el testamento hacia él. Clara sintió una ira creciente hacia Isabel, pero mantuvo la calma. Podía ver el dolor en los ojos de Héctor y entendía que firmar ese testamento significaría ceder toda su herencia a Isabel sin que él tuviera oportunidad de hacer nada más por sí mismo o por alguien más. Decidida a no permitir que Héctor fuera presionado, Clara se acercó a Isabel y, con un tono firme, dijo: «Señora Isabel, creo que el señor Fernández necesita descansar. Sería mejor si vuelven en otro momento». Isabel la miró con frialdad, como si fuera invisible. Su voz gélida y cortante reflejaba el desprecio que sentía por Clara.
¿Y tú quién te crees para decirme qué hacer?, preguntó Isabel, sus ojos destilando desprecio. Eres solo una enfermera. No tienes derecho a intervenir en esto. Héctor se incorporó lentamente en la cama, usando la poca fuerza que le quedaba, y con voz débil, pero determinada, interrumpió: Isabel, ella tiene tanto derecho a estar aquí como tú. Clara ha sido más una hija para mí en estos días de lo que tú has sido como esposa en toda tu vida. No firmaré nada sin que ella esté presente. La declaración dejó a Isabel atónita, mientras Clara sentía una mezcla de orgullo y gratitud. Isabel retrocedió, sin saber cómo reaccionar, y finalmente salió de la habitación junto al abogado, sus pasos resonando con ira contenida. Cuando quedaron a solas, Clara se volvió hacia Héctor, sorprendida por su declaración y sin saber exactamente cómo responder. Gracias, papá, dijo ella, probando la palabra y sonriendo con un afecto sincero. Héctor le devolvió la sonrisa, visiblemente agotado pero satisfecho. Para él, esos momentos valían más que cualquier fortuna o poder que hubiera acumulado en su vida. Durante los días que siguieron, la relación entre Héctor y Clara creció en intensidad y sinceridad. Cada vez que él hablaba sobre su vida y sus arrepentimientos, Clara se encontraba a sí misma comprendiendo el peso de las decisiones de Héctor y cómo su vida, a pesar de toda la riqueza y el éxito, había sido marcada por la soledad. Héctor se aferraba a la compañía de Clara, sabiendo que sus días estaban contados y sintiendo una paz inédita al haber encontrado a alguien que lo tratara con afecto verdadero. Una tarde, mientras Clara revisaba los medicamentos de Héctor, encontró una pequeña caja oculta en el cajón de la mesa de noche. Al abrirla, descubrió una fotografía antigua de una mujer joven, sonriente, junto a un hombre que parecía Héctor en sus años mozos. También había una carta, escrita con tinta que comenzaba a desvanecerse. Intrigada, Clara le preguntó a Héctor al respecto, y él, suspirando profundamente, le pidió que se sentara junto a él. Esa mujer era Camila, mi primer amor, confesó Héctor, mirando la foto con un brillo nostálgico en sus ojos. Yo era joven, soñador y ambicioso. Nos amábamos profundamente, pero mi deseo de tener éxito fue más fuerte que mis promesas hacia ella. Clara notó el dolor que Héctor intentaba ocultar y escuchó en silencio, permitiéndole desahogarse. Al poco tiempo, fui enviado a trabajar al extranjero para construir la empresa que hoy conoces. Prometí que volvería pronto y que la llamaría todos los días, pero la presión del trabajo me absorbió completamente. Meses después, regresé, pero era demasiado tarde. Camila había decidido seguir adelante. Me dejó una carta en la que me decía que se iba, que no podía vivir esperando que yo eligiera el éxito por encima de ella una y otra vez. Las palabras parecían abrir una vieja herida en Héctor, y Clara sintió una inmensa compasión por él. Era evidente que, a pesar del tiempo, aún cargaba con el dolor de haber perdido a la mujer que había amado. ¿Alguna vez volviste a verla?, preguntó Clara en voz baja, temiendo profundizar en el dolor de Héctor. Él negó con la cabeza, su expresión llena de arrepentimiento. No, nunca la vi de nuevo. Y al poco tiempo, conocí a Isabel. Fue un matrimonio conveniente, lleno de acuerdos y condiciones. Nunca hubo amor entre nosotros, y supongo que eso nos condenó a esta distancia. Clara comprendió que Héctor había buscado llenar el vacío de su vida con éxito, pero cada paso lo había alejado más de aquello que realmente le daba sentido a su vida. Esa revelación la dejó meditando profundamente sobre sus propias decisiones y prioridades. En el fondo, se sentía conectada con él de una manera que nunca hubiera esperado, y esa conexión comenzó a crecer en ella como una especie de esperanza. Al anochecer, Clara salió de la habitación con una mezcla de tristeza y empatía. Se dio cuenta de que, al final, lo único que Héctor anhelaba era algo que ninguna fortuna podía comprar, la calidez y la sinceridad de un vínculo humano. No importaba cuántas personas tuviera a su alrededor, ni qué tan lujoso fuera su mundo, porque la verdadera riqueza se encontraba en las relaciones significativas que había perdido por el camino.
La relación entre Héctor y Clara se fortaleció con el tiempo. Aunque ambos sabían que su vínculo estaba marcado por el contexto de enfermedad y el deseo de Héctor de experimentar una conexión paternal, la autenticidad de su trato mutuo crecía cada día. Héctor encontraba en Clara un consuelo que nunca había experimentado, y ella, a su vez, sentía que estaba formando una familia que jamás imaginó tener. Un día, Héctor, con un esfuerzo visible, le pidió a Clara que lo acompañara a un parque cercano. Aunque su salud estaba debilitada, él insistió en salir de las 4 paredes de la habitación hospitalaria y ver un poco de cielo, árboles y personas. Clara, preocupada, trató de convencerlo de que sería mejor descansar, pero Héctor fue firme en su decisión. Solo quiero vivir un día como lo habría hecho con una hija, Clara. Un día normal, como un padre y su hija, le dijo él, mirándola con una mezcla de ternura y determinación. Conmovida por la petición, Clara lo ayudó a vestirse y solicitó una silla de ruedas para que Héctor no tuviera que esforzarse demasiado. Juntos, tomaron un taxi hasta el parque más cercano, un lugar lleno de árboles, bancos y familias disfrutando de la tranquilidad de la naturaleza. La brisa fresca parecía darle a Héctor una nueva energía, y Clara notó que su rostro se iluminaba como no lo había visto antes. Mientras paseaban, Héctor y Clara compartían risas y anécdotas de sus vidas. Él le contó historias de sus viajes por el mundo, de los retos que había enfrentado para construir su empresa y de los momentos en que había querido abandonar todo por sentirse derrotado. Clara, por su parte, le habló de su infancia en el orfanato, de cómo había aprendido a ser fuerte por sí misma y de sus sueños de ser enfermera para ayudar a otros. El tiempo pasó rápido, y antes de darse cuenta, la tarde se tornó noche. Sentados en un banco, ambos miraban cómo el cielo comenzaba a oscurecerse. Héctor tomó la mano de Clara con un gesto de cariño genuino. Este ha sido el mejor día de mi vida en mucho tiempo. Gracias, Clara, por darle sentido a mis últimos días, le dijo él, con la voz suave y cargada de emoción. Clara, con lágrimas en los ojos, le devolvió la mirada. No tiene que agradecerme, papá. Yo también he encontrado algo que jamás pensé que tendría, una familia, respondió ella, tratando de mantener la voz firme. Esa noche, de regreso en el hospital, ambos comprendieron que su vínculo era mucho más fuerte que cualquier formalidad o protocolo. Héctor había encontrado en Clara la paz que tanto había deseado, y ella había encontrado en él la figura paterna que había necesitado durante toda su vida. Días después de su paseo, Héctor comenzó a mostrar signos de empeoramiento. Su salud decayó rápidamente, y los médicos advirtieron a Clara que probablemente no le quedaba mucho tiempo. Ella, decidida a acompañarlo hasta el final, pidió que le permitieran quedarse con él todo el tiempo posible. Una tarde, cuando la habitación estaba en silencio, Héctor le hizo una última solicitud. Sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó a Clara con manos temblorosas. Clara, quiero que guardes esto. Es mi testamento y mis últimas voluntades. Quiero que te asegures de que todo se cumpla como está escrito aquí. Isabel, nunca se preocupó por mí y no quiero que se quede con todo lo que construí. Lo que deseo es que mi legado ayude a quienes realmente lo necesiten, le dijo, sus ojos fijos en los de Clara, rogando en silencio por su apoyo. Clara tomó el sobre, sintiendo el peso de la responsabilidad que le estaba confiando. Sabía que cumplir con las últimas voluntades de Héctor significaría enfrentarse a Isabel, pero estaba dispuesta a hacerlo por él, por el hombre que había sido como un padre para ella. Horas después, en un último acto de valentía, Héctor cerró los ojos y respiró profundamente. Clara se quedó a su lado, sosteniendo su mano hasta el final, despidiéndose en silencio de aquel hombre que había llegado a significar tanto en tan poco tiempo. Tras la muerte de Héctor, Clara se encontró frente a un desafío inesperado. Isabel, enfurecida al enterarse de que Héctor había dejado sus bienes a una fundación benéfica, buscó desafiar el testamento en los tribunales, alegando que Clara había influido indebidamente en las decisiones de su marido. Clara sabía que enfrentar a Isabel sería una batalla difícil,
pero estaba decidida a honrar los deseos de Héctor. Durante el juicio, Isabel intentó desprestigiar a Clara, llamándola oportunista y manipuladora. Sin embargo, los testimonios de los médicos y el equipo de enfermería demostraron que la relación entre Clara y Héctor era genuina y basada en el cariño y la comprensión mutua. Finalmente, el juez falló a favor de Clara, permitiéndole cumplir con las últimas voluntades de Héctor. Isabel, derrotada y humillada, abandonó el tribunal sin mirar atrás, y Clara, aunque aliviada, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Con el legado de Héctor en sus manos, Clara fundó un centro de apoyo para jóvenes sin familia, inspirado en su propia experiencia y en la historia de Héctor. El centro se convirtió en un refugio para aquellos que, como ella, habían crecido sin padres y sin el calor de un hogar. Clara dedicó su vida a ayudar a los demás, con la certeza de que estaba honrando el amor que había encontrado en los últimos días de Héctor. En cada sonrisa de los jóvenes a los que ayudaba, Clara sentía la presencia de Héctor. Sabía que, de alguna manera, él la estaba guiando y apoyando desde donde estuviera. Y así, lo que comenzó como una simple relación entre una enfermera y su paciente se transformó en un legado de amor, compasión y redención que viviría en cada vida tocada por el centro que Héctor había inspirado y que Clara había hecho realidad. El amor paternal que nunca tuvo se convirtió en la fuerza que le daba sentido a su vida, un legado que seguiría transformando vidas por generaciones. Recordando a todos que el verdadero valor de la vida se encuentra en los lazos humanos y en el deseo de hacer el bien. La inauguración del Centro de Apoyo Héctor Fernández se convirtió en un evento especial para Clara. Rodeada de jóvenes que comenzaban a encontrar un lugar seguro y un propósito en sus vidas, Clara sentía que el sueño de Héctor se había cumplido. A lo largo de los meses, el centro comenzó a recibir el apoyo de la comunidad y de varias organizaciones, y Clara se dedicó a expandir el alcance de su misión, asegurándose de que cada joven encontrara la ayuda que necesitaba. La vida de Clara cambió profundamente con esta labor. Lo que empezó como un homenaje se transformó en una verdadera misión. Durante el día, se encargaba de las actividades del centro, desde organizar talleres y terapias hasta asegurarse de que cada joven se sintiera valorado y querido. Por la noche, revisaba documentos y presupuestos, aprendiendo cada vez más sobre el funcionamiento de una organización sin fines de lucro. El legado de Héctor también atrajo a personas que querían colaborar. Entre ellos estaba Diego, un antiguo amigo de Héctor y especialista en inversiones, quien se acercó a Clara para ofrecer su ayuda. Diego se convirtió en un asesor invaluable, enseñándole cómo hacer crecer los fondos del centro y ayudando a Clara a asegurar que los recursos fueran bien administrados. Entre largas jornadas de trabajo y charlas profundas sobre la vida, Clara y Diego comenzaron a desarrollar una amistad sincera. Diego había conocido a Héctor en sus primeros años como empresario, y durante sus conversaciones con Clara, compartía anécdotas y recuerdos sobre Héctor que ella desconocía. Estas historias le permitían a Clara conocer una faceta más humana y vulnerable de su figura paterna, y eso reforzaba su compromiso de hacer que su legado perdurara. Con el tiempo, esa amistad se convirtió en algo más. Clara y Diego encontraron en el otro una conexión profunda, compartiendo valores similares y un amor genuino por ayudar a los demás. Su relación creció de manera natural, basada en el respeto y en la admiración mutua, y pronto ambos descubrieron que habían encontrado algo especial. Con el paso de los años, el Centro de Apoyo Héctor Fernández se expandió de manera significativa. Clara, con el apoyo de Diego y otros benefactores, abrió nuevas instalaciones en otras ciudades, llegando a más jóvenes que necesitaban orientación y ayuda. La fundación se convirtió en un referente para aquellos que, como Clara, habían crecido sin una familia y sin las oportunidades necesarias para prosperar. La labor de Clara no solo ayudaba a los jóvenes, sino también a personas mayores que no tenían a nadie a quien recurrir. Inspirada en los últimos días que había compartido con Héctor, Clara desarrolló un programa especial en el centro para personas mayores solas, quienes también encontraron un refugio donde eran valorados y respetados.
A lo largo de los años, el centro creció como una red de apoyo intergeneracional, donde jóvenes y ancianos convivían, compartiendo experiencias y brindándose mutuamente el apoyo emocional que tanto necesitaban. Diego, quien se había convertido en su esposo y su compañero en esta misión, se dedicaba a mantener la seguridad financiera de la fundación, asegurando que los fondos de Héctor siguieran creciendo y proporcionando los recursos necesarios para que el centro continuara operando. Juntos, Clara y Diego crearon una comunidad basada en el amor, el respeto y la solidaridad. Y cada día veían cómo el legado de Héctor florecía en las vidas de aquellos que buscaban un lugar donde fueran aceptados y amados. A medida que el centro crecía, Clara comenzó a recibir invitaciones para compartir su historia y la de Héctor en conferencias y eventos de organizaciones benéficas. En cada charla, relataba cómo su relación con Héctor había transformado su vida y cómo él le había dado la oportunidad de sentir el amor de un padre en los últimos días de su vida. Su historia resonaba en las personas y muchos se sentían inspirados a ayudar a otros y a buscar maneras de apoyar a aquellos que no tenían familia. Durante una de esas conferencias, Clara fue abordada por un grupo de jóvenes trabajadores sociales que deseaban replicar el modelo del centro en sus propias ciudades. Inspirados por la historia de Clara y Héctor, estos jóvenes crearon centros de apoyo en sus comunidades, brindando servicios similares a los que Clara había desarrollado en el Centro Héctor Fernández. Esta red de centros comenzó a crecer y en pocos años, el legado de Héctor se extendió por todo el país. Clara dedicaba parte de su tiempo a apoyar a estos centros en su desarrollo, asegurándose de que el espíritu de la fundación original se mantuviera intacto. Gracias a sus esfuerzos, el legado de Héctor se multiplicó y llegó a miles de personas que, de otro modo, habrían quedado olvidadas. La visión de Clara y su compromiso con la misión que había iniciado Héctor se convirtieron en un ejemplo para muchas otras fundaciones y organizaciones. La vida de Clara se enriqueció en todos los sentidos. Además de su matrimonio con Diego y su trabajo en el centro, comenzaron una familia propia y sus hijos crecieron rodeados de valores de empatía, generosidad y responsabilidad. El centro y los jóvenes que Clara cuidaba se convirtieron en una segunda familia para ellos y a menudo colaboraban en actividades del centro, aprendiendo desde pequeños el valor de ayudar a los demás. Cuando Clara observaba a sus hijos jugando con los jóvenes y los mayores del centro, sentía que la vida le había dado algo mucho más valioso que cualquier herencia material. Héctor le había dejado un legado de amor y compasión, y ella había sido capaz de transmitirlo a sus propios hijos y a las generaciones que pasaban por el centro. Su familia se convirtió en un símbolo de la fortaleza de los lazos que no necesariamente se forjan a través de la sangre, sino a través del amor y el apoyo genuino. Los años pasaron y el Centro de Apoyo Héctor Fernández se consolidó como una institución de renombre, un lugar donde aquellos que alguna vez se sintieron solos encontraban compañía y guía. Clara fue reconocida públicamente por su labor y recibió varios premios a lo largo de su vida. Aunque siempre se mostraba agradecida, Clara sabía que esos premios no eran para ella, sino para honrar el legado de Héctor, quien la había impulsado a crear algo verdaderamente significativo. Diego, quien continuó apoyándola y gestionando los fondos de la fundación, siempre le recordaba que, a pesar de los logros, el propósito real de su trabajo era cambiar vidas. En cada proyecto que emprendían juntos, ambos sentían la presencia de Héctor y la influencia de su amor. Sabían que Héctor había hecho posible todo lo que habían logrado, y en cada sonrisa, en cada logro de los jóvenes, veían el espíritu de Héctor florecer. En sus últimos años, Clara decidió escribir un libro sobre su vida y la historia de Héctor, un testimonio de cómo el amor y el deseo de redención pueden transformar vidas. En su libro, compartió sus recuerdos y las lecciones que había aprendido junto a Héctor, relatando cómo el vínculo entre ambos la había llevado a descubrir la verdadera riqueza de la vida. El libro, titulado Más allá de la sangre, una historia de amor y redención, se convirtió en un éxito. Su historia, relatada con sinceridad y emoción, resonó con personas de todas las edades y orígenes. Familias, jóvenes,
personas mayores y profesionales de la salud encontraban en sus páginas un mensaje de esperanza y una inspiración para fortalecer sus propios lazos familiares y ayudar a quienes lo necesitaban. A través de su libro, la historia de Héctor y Clara trascendió generaciones. A menudo, Clara recibía cartas y mensajes de personas que habían encontrado consuelo y guía en su historia, agradeciéndole por recordarles que el amor y la empatía son los verdaderos motores de la vida. El impacto de la historia de Héctor y Clara continuaba creciendo y su legado seguía transformando vidas, uniendo familias y alentando a los demás a vivir con propósito y compasión. Al llegar a sus últimos años, Clara sabía que había cumplido con el deseo de Héctor y que había honrado su legado de la mejor manera posible. Rodeada de su familia, de los jóvenes que había ayudado a lo largo de los años y de los recuerdos de un amor incondicional, Clara experimentaba una paz profunda y satisfactoria. A menudo, en los atardeceres, recordaba aquellos momentos con Héctor, cuando él le había pedido que lo llamara papá y que fingiera ser su hija. Sabía que Héctor había encontrado la paz en sus últimos días, y eso le daba consuelo. Héctor le había dado un regalo invaluable, la oportunidad de conocer el amor de un padre y la fuerza para llevar adelante una misión de amor y esperanza que duraría por generaciones. En un último acto de gratitud, Clara dejó un testamento detallado para asegurar que el centro siguiera funcionando bajo los mismos principios y valores que ella y Héctor habían establecido. Quería que cada persona que entrara al centro encontrara el amor y la calidez que Héctor le había enseñado a ofrecer, y que cada joven, cada anciano y cada persona solitaria sintiera que, en el centro de apoyo Héctor Fernández, siempre había un hogar. Y así, la historia de Clara y Héctor se convirtió en un legado eterno de amor y redención, demostrando que el verdadero valor de la vida reside en el amor, en la compasión y en el deseo de hacer el bien. La historia de Clara y Héctor nos enseña que los lazos de amor y compasión pueden transformar nuestras vidas y dejar un legado que impacte el mundo. A veces, las relaciones más profundas y valiosas no son las que nacen de la sangre, sino las que se forjan en momentos de sinceridad y apoyo. Clara encontró en Héctor no solo el amor de un padre, sino también la misión de su vida, dar esperanza a quienes más lo necesitan y recordarnos que, con amor y propósito, podemos superar cualquier adversidad. Si esta historia te inspiró a valorar tus relaciones y a buscar maneras de ayudar a los demás, suscríbete al canal. Únete para recibir más historias de vida, amor y superación. Comparte, comenta y mantengamos vivo el legado de hacer el bien.